pasado, de Menzies, ayer y hoy. Se aprobó la orden del día 952 y anexos. Esto, traducido a un claro castellano, es el proyecto del Fondo Monetario Internacional para el presupuesto con que se deberá ajustar nuestro país de acuerdo al mayor préstamo de la historia que hiciera la usura mundial sobre una república independiente. Es decir, ayer el Senado le dio la otra media sanción, o mejor dicho, ya en la madrugada de hoy, 45 votos afirmativos, 24 en contra y una abstención. La verdad que la abstención no sé de quién fue, pero es insólita, ¿no? Que no tenía a favor ni en contra. Lo cierto es que este presupuesto que se aprobó encierra una enorme necesidad de Mauricio Macri de cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que tampoco sabemos si las van a cumplir. Y además dice anexos porque se aprobó también el paquete que ya venía de diputados de los 24.000 millones de pesos extra a las provincias que arreglaron en forma individual con Frigerio a los efectos de conseguir dar primero quórum y votos en diputados y después en senadores las provincias respectivas, sin entrar ellos a darse cuenta que hay un recorte de 100.000 millones a las provincias argentinas sobre los 300.000 millones de pesos que tiene este recorte, donde 200.000 serán de la nación y otros 100.000 de las provincias argentinas. Esta situación, que es una situación de una Argentina inviable, irrealizable, pero no por el presupuesto, sino por la situación en donde estamos, hace que el dinero que vaya a venir del Fondo Monetario Internacional en el préstamo va a servir para devolvérselo a ellos con los intereses. Pero en el año 2020 no habrá ni siquiera dinero para afrontar la refinanciación, es decir, para pagar intereses. Cuando uno dice, ¿se puede gobernar o estar en el país sin presupuesto? Sí, se aplicaría o se usaría el mismo presupuesto anterior. Ahora, dejarlo sin presupuesto al Poder Ejecutivo no sirve, porque el Poder Ejecutivo entonces se aprovecha mucho más para tomar determinaciones. Y entonces empezamos a discutir. Ahora, lo que no se puede hacer es que se apruebe un presupuesto absolutamente dibujado, donde las cosas que se aprobaron ya sabemos de antemano que son irrealizables. Porque en este recorte de los 300.000 millones, repetimos, 200.000 de la nación y 100.000 de las provincias, estamos hablando de un dólar a 40,10. ¿Cómo vamos a hablar de un dólar a 40,10 cuando ya está prácticamente oscilando en ese precio? Pero no importa, dejemos o imaginemos que va a ser así. Pero además estamos ante un crecimiento del PBI donde habría que modificar, porque usted no puede poner crecimiento del PBI y al lado inmediatamente poner que es negativo, entonces no hay crecimiento, entonces hay que poner el no crecimiento del Producto Bruto Interno. Es decir, es la primera vez que en el país se aprueba un presupuesto para peor. Se le dice en el presupuesto oficialmente a la sociedad argentina, nos va a ir peor. Bueno, este PBI, es decir, lo que se produce en la Argentina, en el presupuesto dice que va a ser 0,5% en contra. Es decir, no podemos utilizar el título que dice cuál será el crecimiento. Hay que poner, no va a haber crecimiento, al contrario, vamos a ir para atrás. Lo dice el presupuesto que aprobaron ayer, o hoy. Después hablamos de la inflación. Se estipula en esto que se aprobó el 23% de inflación. Si alguno cree que esto es cierto, vamos a estar en un gran país comparativamente a la inflación que tenemos hoy. Es absolutamente irreal. Sigamos. Por otro lado, están hablando de un déficit primario del año 2018, es decir, de este año que está terminando, de 2,7% del PBI, o sea, casi un 3% de déficit.
ya ahora, en el 2018. Se eliminó el artículo 53, menos mal, que le daba facultades al Poder Ejecutivo para reestructurar, después de aprobado, la deuda pública, o sea, para ampliar la deuda o manejarla como se les ocurre. Bueno, eso no se aprobó, se sacó directamente. Y después volvió a diputados el tema de un impuesto sobre bienes personales, que ahora deberá ser, después de la modificación del Senado, aprobado otra vez para que sea ley por la Cámara Baja. Pero después se aprobó todo el otro paquete. Ese paquete que no está muy especificado, que habrá que esperar la publicación, y que son los acuerdos individuales que se hicieron con las provincias. Es decir que estamos con el presupuesto que el presidente quería antes de que llegue el G20, con el presupuesto para que los dirigentes interventores de la Argentina, del Fondo Monetario Internacional, con Caldarelli y compañía, se lleven la información que ellos venían a buscar y que querían, es decir, se aprueba el ajuste que el fondo pidió, pero estamos casi persuadidos que no se va a poder cumplir. Y entonces, cuando no se cumpla, le van a dejar plasmado al que venga atrás una nueva refinanciación o renegociación con el Fondo Monetario. Por eso, ya intentaron hablar con Massa y ya van a seguir hablando con los candidatos que puedan asomar, porque en el fondo quieren saber si los que van a asumir el gobierno después de Macri saben la realidad de lo que les va a pasar. Es decir, si saben que tienen vencimientos, pero no tienen más crédito puente porque el gobierno actual lo gasta todo para él en un año, y entonces en el 2020 no hay dinero, y cuando entreguen el poder, el que viene atrás le explotan los vencimientos uno detrás de otro, imaginando que Macri se vaya. Cuando uno escucha las razones de los debates y las exposiciones, que algunas son aplaudibles, son muy bonitas y demás, estamos frente a esto que hablamos todos los días, es decir, esta sensación de una democracia fraudulenta, que como juegan todos al sálvese quien pueda, y al don Pirulero cada cual atiende su juego y defiende su sector, la nación está absolutamente en un estado de imposible de realizarse, y esta irresponsabilidad manifiesta que tenemos en la clase dirigente, aprueban cosas que saben que van a traer dificultades y se encogen de hombros como diciendo, ¿y qué otra cosa podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas por hacer, y entre las cosas que hay por hacer existe el juicio político para pedirle a los funcionarios que llevaron a esta situación que den explicaciones, existe el instalar un debate antes de aprobar el presupuesto mucho más complejo, es decir, debatir no qué le damos a cada uno, sino analizar cuánto le sacaron a cada uno. Y por otro lado, ¿cuál es la garantía que tienen los que arreglaron el anexo, como lo llama la resolución del Senado, que es el paquete convenido antes de la aprobación, de que le van a cumplir? ¿Cuál es la certeza que tienen de que esto va a ser así? Es el mismo caso del bono. Si el bono de 2.000 pesos casi no lo pagaron, ¿quién le dice a usted que el bono de 5.000 lo van a pagar? Entonces, en esta falta de credibilidad, en este incumplimiento constante, porque la Argentina está en esta situación porque no se cumplen ninguna de las metas que se trazan, ni a favor ni en contra, es decir, alguna que está en contra del Fondo Monetario Internacional tampoco llega a cumplir esas metas, porque hay algo que parece que no terminamos de entender, y que como Perón instaló en su pensamiento histórico, gobernar es crear trabajo, y lo único que no se ha creado son fuentes de trabajo, y al revés, están cerrando las empresas privadas todos los días. Entonces, si no hay actividad económica, si además en este asesinato a la economía argentina que le están haciendo han roto la posibilidad del desarrollo industrial de las pymes, si creen que con la libre importación se puede resolver todo,
terminan de darse cuenta que por primera vez la balanza de pago, que históricamente con Macri se gastó más por la importación que por la exportación, bajó el gasto de la importación. Entonces uno se pone contento, dice, bueno, importamos menos, sí, pero ¿saben qué pasa? También cayó la exportación, exportamos menos. Es decir, que tienen que entender que esta recesión que han creado hace que ni siquiera se consuman los productos importados y mucho menos los productos de la canasta básica, que es atacada todo el tiempo ante la salud de la población, la salud alimentaria, la seguridad alimentaria, la salud, que como consecuencia de los malos alimentos después hay que resolver, y el grave problema de la falta de educación. Entonces no tenemos educación, no tenemos seguridad, no tenemos salud, tres pilares fundamentales del Estado, hay un Estado ausente y un concepto privatista de la vida que nos lleva a todos a darnos cuenta cómo se enriquecen pocos a costillas siempre del Estado. La mayoría de los empresarios argentinos enriquecidos y que figuran en los cuadernos se han enriquecido con el Estado, empezando por la familia presidencial, que durante el gobierno de Isabel tenían 5 empresas y después del golpe llegaron a tener 40 empresas. Estamos ante una dificultad porque no reconocemos la realidad. La Argentina como está es inviable. Hay que repensarla, hay que volverla a pensar, hay que encontrar soluciones prácticas, rápidas en algunas cuestiones de urgencia social y otras que tienen que ser conceptuales. ¿Cómo puede ser que nosotros no tengamos en este tiempo la capacidad de darnos cuenta que estamos absolutamente quebrados y que vamos derecho a una cesación de pagos? ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta ninguno, o en todo caso, no será más grave, se dan cuenta y no les importa? No es que este presupuesto nos lleva a la quiebra, nos lleva a la quiebra el mejor gabinete de los últimos 50 años. Qué lástima que no tuvimos el peor, porque el peor hubiese hecho o cometido menos errores que este, que no es pésimo, es muy bueno. Y tiene razón Macri, que es el mejor gabinete de los últimos 50 años. Porque la oligarquía, vieja oligarquía vacuna, los negocios de las empresas mineras, a las que le sacó las retenciones el primer día, la Argentina agroexportadora, la Argentina ahora minera, son pocos. Y es para ese poco el mejor gabinete de los últimos 50 años. Porque nadie en tan poco tiempo entregó tanto como el gobierno de Cambiemos.